Capítulo 25. Hostilidad hasta la muerte. 0 días desde la última muerte, 9 muertes. Al quebrarse el vidrio, el líquido se regó, empapando su kimono negro. La voz estaba suplicándole, ordenándole, que acabara con la vida de la persona de horrible olor. Tenía que hacerlo, tenía que asesinarlo. Sin embargo, la voz, por primera vez en mucho tiempo, finalmente se calló, dejando atrás solo el silencio. Por un cortísimo instante, su mente finalmente pudo descansar del constante acoso de la voz. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra matar no resonó por toda su mente. Un instante en el que 4 palabras flotaron ante ella. Culto de la bruja. Aún así, ese momento fue eso, un pequeño y mísero momento, tras el cual la voz regresó con muchísima mayor fuerza. Sin embargo, hubo un cambio. Esta vez, la palabra matar no estaba siendo pronunciada con un tono hostil y demandante. No, la voz estaba distorsionada por el miedo, el terror, el horror. Sensaciones que no tardaron en ser transmitidas a ella. Con cada nervio de su cuerpo estallando en miles de señales de alarma, la mujer tomó su cabeza para intentar evitar que su mente se desplomara en 1000 pedazos. Pero fue inútil. Célula a célula, su cuerpo luchó por rechazar el miedo irracional que la voz le estaba transfiriendo. Perdiendo la delicada estabilidad entre cuerpo y mente, su existencia comenzó a desvanecerse. Molécula a molécula, su cuerpo rechazó la apariencia que había sido forzada en ella. Con el miedo carcomiendo hasta su puerta y su odo, la chica sintió como todo dentro de ella se desvanecía, para entonces reconstruirse sobre los escombros. La voz seguía allí, la sed de sangre seguía allí, el miedo seguía allí, y aún así, algo había cambiado. Después de semanas, se sintió ella misma por primera vez. Finalmente lo había recordado. Los miembros del culto las habían matado, a las únicas personas con las que había logrado compartir su corazón. El culto de la bruja le había arrebatado todo y había desgraciado su cuerpo. Incluso ahora, era capaz de recordar la hórrida voz de esa mujer que corrompió su cuerpo con una extraña y tóxica sustancia, que mejoró sus sentidos y le permitió detectar ese desagradable olor que provenía tanto de esa mujer, en quien era especialmente fuerte, como del resto del culto. Y ella había jurado que les regresaría el favor. Ahora las palabras matar y muere finalmente tenían sentido. El olor de ese chico era el mismo que el de ellos. El mismo olor pútrido que emanaba esa repugnante mujer y el grupo de cultistas encapuchados, aquellos quienes quemaron la aldea en la que la habían aceptado y se fueron tan tranquilamente como si todo se hubiera tratado de un paseo por el parque. ¿Qué está pasando?, se preguntó Alibel, perturbado. La figura de la mujer que supuestamente era Sarestía, el gran espíritu, comenzó a desdibujarse. La desfiguración comenzó por el rostro y se extendió al resto de su cuerpo, sin embargo, el cambio más notorio se encontraba en el primero. Como si de un velo se tratara, la piel que recubría el cráneo de Sarestía se fue cayendo lentamente. Lo que antes había sido un rostro de hermosa piel de porcelana, coronado por un cabello blanco como la leche, ahora era un rostro de piel pálida reseca, con gigantescas ojeras, señal de un agotamiento extremo, con cabello castaño despeinado y reseco. El rostro que quedó atrás después de la perturbadora transmutación era visiblemente insano. Lo único que mantuvo en común con el rostro anterior, fueron los ojos. Ojos afilados nublados por el odio y hostilidad. HNK. Subaru, que seguía estando de a gatas, dejó salir un gesto de sorpresa al percatarse de lo que estaba ocurriendo con la atacante. Se encontraba tan pasmado, que ni siquiera se molestó en limpiar la sangre que se había acumulado bajo su nariz y en sus labios. Y la sorpresa, tanto de Subaru como de Alibel, no se debía solo a la sorprendente desfiguración de Sarestía. No, lo que realmente los había dejado en el estado de asombro en el que se encontraban, eran las 2 protuberancias brillantes que sobresalían de la cabeza del supuesto espíritu. No me esperaba este desarrollo, murmuró Alibel, observando fijamente a la figura desfigurada que había comenzado a retorcerse sobre sí misma, como si se estuviera resistiendo a la transformación. ¿Sabes qué está pasando?, le preguntó Subaru, aún en el suelo. Alibel, antes de responder, volteó a mirarlo por un instante. El cuerpo de Subaru ahora estaba empapado en sangre. Tenía cientos de astillas clavadas en su cuello, espalda, brazos y pies.
Además, acababa de sufrir una extraña hemorragia interna que lo dejó sangrando de la nariz, llorando lágrimas carmesí y vomitando sangre. Y aún así, parecía que nada de eso había sido suficiente para detenerlo. Prestando atención, Alibel pudo notar en Subaru otro sentimiento compartiendo espacio con la aglomeración de emociones negativas. Determinación. El chico poseía una determinación que parecía inquebrantable. ¿Qué situaciones lo llevaron a forjar una determinación tan fuerte? ¿Cuánto había sufrido para ser capaz de soportar tanto dolor y padecimiento sin quebrarse? Entre más conocía Alibel a Subaru, más atraído se sentía hacia el misterio que lo rodeaba. ¿Acaso no te lo mostró tu bendición? Preguntó de vuelta Alibel, burlonamente. Mi protección divina no es tan conveniente. Me muestra una imagen bastante clara del futuro, pero no todos los detalles. Además, ya interferimos con el futuro que vi, así que es de esperarse que a partir de este momento ocurran cambios con respecto a lo que ya sé. Subaru decidió que lo mejor era blindar la información que tenía, siguiendo así con la mentira de su falsa protección divina. Gracias al artificio que había armado en torno al regreso por muerte, Subaru podía alegar, en caso de que la información que había obtenido no fuera suficiente, que su bendición no se lo había mostrado. Sintiendo que esa era una buena fachada para cubrir su verdadera habilidad, Subaru consideró aprovechar el rumor que se había extendido entre varios miembros del Colmillo de Hierro, para entonces revelar cómo es que había obtenido información sobre el ataque al hotel. De esa forma, finalmente podría tener una alternativa a tener que guardar silencio respecto al cómo puede conseguir información sobre el futuro. Por supuesto, esa misma mentira bien podría meterlo en problemas. Podría llegar gente esperando que les revele sus futuros, o podrían culparlo en caso de que sucedan desastres y él no ser capaz de prevenirlos. Al fin y al cabo, su habilidad está sujeta a la muerte, y Subaru no estaba dispuesto a morir por cada suceso que pudiera ocurrir a lo largo de su vida. Eso iría contra lo que prometió Anastasia. En ese caso, tendría que afirmar que su bendición solo se activa cuando su vida se halla en peligro, o algo similar. De esa forma, podría cubrirse las espaldas. Subaru, percatándose de que se había vuelto a ir por las ramas, sacudió levemente la cabeza y se obligó a regresar a la realidad. Con su estado mental alterado, concentrarse en una sola cosa se estaba volviendo muy difícil, al igual que seguir ignorando el dolor que afligía su cuerpo. Ya veo, en ese caso, te diré lo que sé. Esa mujer no es Sarestia, o al menos no creo que lo sea. Y segundo, no es un espíritu, es una Oni. Expulsando una nube de humo, Alibel respondió a su pregunta. 6. Una Oni. Subaru estaba de acuerdo en que la hipótesis inicial de que la entidad hostil era Sarestia, la Shinigami más hermosa, había perdido bastante credibilidad. Ahora que su figura que calzaba con lo que relataban las leyendas sobre el gran espíritu había sido deshecha, cabía preguntarse si esta nueva forma era la verdadera, o si se trataba de una suplantación de identidad. Como fuese, el objetivo realmente no había cambiado. Y con respecto a la verdadera especie de la entidad hostil, Subaru ya había escuchado hablar sobre esta alguna vez. No recordaba quién fue el que dijo el nombre, pero estaba seguro de que en algún lado alguien se lo había dicho. Oni, los seres que compartían nombre con criaturas mitológicas de su país. Ahora que tenía uno al frente, podía decir que en verdad se parecía un poco a lo que se contaba en las leyendas de su patria. Sobre todo por sus cuernos. Había conseguido más información que podía resultarle de utilidad en caso de morir. Aún así, seguía aferrado al objetivo de finalizar el ciclo de muerte en ese bucle. Así que no esperaba darle uso a esa información, al menos no en una futura batalla contra Sarestia, o quien fuera esa mujer Oni. No, ella no saldría con vida de ese combate, de eso se aseguraría él. Gracias a que ya se estaba comenzando a acostumbrar al daño provocado por el castigo de la sombra, Subaru pudo volver a ponerse en pie a pesar de estar casi completamente cubierto por sangre. Escupiendo una amalgama de sangre coagulada y saliva, Subaru observó a la Oni enloquecida. Como una babosa a la que le habían puesto sal, la mujer se retorció aún estando de pie, mientras su apariencia antigua era completamente reemplazada por la nueva. Pasado un momento no muy largo, la mujer finalmente comenzó a calmarse, como si estuviera acostumbrándose a su nueva figura de aspecto enfermizo. Con una mirada tosca, los observó a Alibel y a él.
Entonces sus ojos brillaron, como si ella hubiera tenido una especie de realización. Hasta hace solo un momento había estado abrazando su cuerpo como si temiera desvanecerse, pero ahora sus brazos se encontraban nuevamente frente a ella. Atacaría en cualquier momento, de eso no había duda. Muere. 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 Entonces, Subaru fue envuelto por un torbellino de hostilidad y sed de sangre. La mirada cargada de odio y el aura de hostilidad oprimieron a Subaru. Sintiendo como su cuerpo cedía ante el miedo y se paralizaba, Subaru saboreó la amarga humillación. Desde la primera vez que se encontró con esa fémina letal, Subaru había sido afectado por su aura de muerte todas y cada una de las ocasiones que terminó frente a ella. Y ya estaba harto de ello. Tras lo que había sido un instante de calma, la ira y el odio nublaron todavía más su razón y el resto de sus emociones. Gracias al entumecimiento provocado por esa llama que ardía en su interior, Subaru había sido capaz de soportar el dolor causado por los sangrados internos y las múltiples astillas que se encontraban enterradas en toda la parte trasera de su cuerpo. Y eso se debía en gran parte a que aquel fragmento alienado de su ser estaba ejerciendo mayor control sobre él. Algo que Subaru estaba permitiendo voluntariamente. Aún así, a diferencia de la ocasión en la que terminó cometiendo el pecado que marcó sus brazos, el odio y la ira todavía no lo habían cegado por completo. La sed de venganza que sentía no era lo suficientemente fuerte como para llevarlo a perder el control. Y la razón de ello era que la mujer Oni, hasta el momento, no lo había llevado a un punto de inflexión tan radical como lo hicieron las dos asesinas. Sin embargo, entre más dolor sentía, entre más lo humillaban, entre más asesinaban personas a las que apreciaba y las hacían sufrir. Ese odio dentro de su pecho, equivalentemente, ardía cada vez con más fuerza. Y en ese momento, después de todo por lo que había pasado desde el primer encuentro en la avenida principal, la sed de venganza ya estaba comenzando a cegarlo por completo. Subaru, movido por puro instinto de supervivencia y adrenalina, se levantó de un brinco, ignorando el dolor que lo afligía, y saltó hacia atrás, colocándose detrás de Alibel. El demi-humano, que parecía estar preparado para usar una habilidad desde antes de que él le mencionara su plan de romper el tabú, finalmente ejecutó su técnica de clonación. Uno de los Alibel se colocó frente a Subaru, otros dos detuvieron el poderoso ataque que lanzó la Oni y el restante, que parecía ser el original, se lanzó al ataque. Con sus cuernos brillando en un tono violeta fosforescente, la Oni retrocedió usando su magia de viento, a la vez que lanzaba un potente contraataque. Alibel desapareció de la trayectoria de la ráfaga de viento, dejando que sus clones se hicieran cargo de repelerla, para entonces reaparecer al lado de ella y ejecutar una potente estocada. ¡Arg! Liberando un aullido de dolor y rabia, la Oni desconocida empujó a Alibel con una densa ráfaga de viento. Con un gesto de angustia y frustración, la mujer, cuya figura no aparentaba poseer más de 25 años, tomó su costado con una mano, mientras mantenía la otra frente a ella. Como si de una fuente de líquido carmesí se tratara, borbotones de sangre surgieron de las profundidades del abdomen del atacante. La herida se encontraba en el costado de su abdomen, y aunque estaba brotando una importante cantidad de sangre de esta, no parecía ser un corte mortal. Sin embargo, era una herida lo suficientemente profunda como para restringir su movimiento. Y tomando en cuenta que Alibel recién había creado 3 clones y que se encontraba en perfecto estado de salud, estaba claro que ella ahora estaba en enorme desventaja. La misma mujer tuvo que haberlo notado, puesto que tras mirar por un momento a Alibel, y posteriormente a Subaru, que estaba cubierto por hasta 3 clones, decidió que lo mejor era la retirada. Con el olor a licor y sangre pululando, estaba claro que no podría concentrarse por completo en el combate aun si se esforzaba, así que lo mejor era ignorar a la insistente voz sedienta de sangre y el profundo deseo de venganza, y continuar con el ataque en otra ocasión. Alibel, esa maldita puta va a intentar escapar lanzando un ataque de área que va a impedir que la persigamos. Tienes que detenerla. Percatándose de las intenciones de su enemiga, Subaru advirtió a Alibel sobre estas. Gracias, chico.
Alibel le agradeció a Subaru por la advertencia y entonces miró con cuidado a su contrincante. La mujer, percatándose de que sus intenciones habían sido leídas, decidió no perder más tiempo y llevó a cabo su escape. Con un grito desgarrador, la Oni rodeó su cuerpo de corrientes de aire. Sin embargo, el viento no se condensó en un domo, todo lo contrario, explotó, expandiéndose por toda la calle. Alibel, a pesar de que había sido avisado respecto a esa técnica, no pudo hacer nada para evitarla. Sin embargo, no se quedó de manos cruzadas. Con un movimiento de cabeza indicó algo a sus clones, que inmediatamente comprendieron sus intenciones. Mientras que uno se quedó junto a Subaru para protegerlo, los otros fueron al lado de Alibel para ayudarlo a derribar a la Oni que había comenzado a correr en dirección de uno de los edificios. Alibel saltó al aire y lanzó dos de sus kunais. La Oni, percatándose de esto, intentó volver a rodearse de una barrera de viento, llevándose a sí misma al límite. No obstante, uno de los clones apareció a su lado antes de que pudiera invocar el hechizo. Aquella que había sido confundida con Sarestia percibió la repentina aparición del clon, por lo que canceló la invocación del domo de viento y lanzó una poderosa ráfaga explosiva de aire en su dirección. El clon, reconociendo de que su tiempo de existencia estaba por finalizar, lanzó una de sus armas arrojadizas en dirección del cuello de aquella a punto de convertirse en su asesina. El clon fue impactado, pero la Oni volvió a usar una ráfaga de aire para desviar el kunai que le había lanzado, haciendo su último esfuerzo inútil. Lo que no fue inútil fue la distracción que permitió que los dos kunais que lanzó Alibel se clavaran en su espalda, haciendo que ella volviera a soltar un grito de agonía. No, maldición, entre gemidos de dolor, la mujer murmuró con una voz que parecía menos carente de razón que antes de cambiar de figura. Alibel, viendo la oportunidad, se acercó junto al otro clon que se le había unido para combatir. Entre los dos cerraron los flancos de la Oni, imposibilitándole tener un escape sencillo. Aún así, ella no se rendiría solo por eso. Con un chillido de ira, la mujer volvió a invocar un escudo de aire a su alrededor. Se ve mucho menos estable y resistente que el anterior, comentó Alibel para sí mismo, notando que el segundo escudo de viento tenía mucha menor potencia que el primero. Su clon, percatándose de ello, se lanzó al ataque antes que él. El clon lanzó un kunai el cual, aunque sí fue golpeado por las ráfagas de viento, y por lo tanto desviado, aún así logró penetrar parcialmente el domo, o esfera, debido a que ahora que ella estaba en el aire, el viento no era estorbado por la calle. Sonriendo, Alibel se acercó rápidamente y saltó sobre la esfera de viento, lanzando su kunai directamente a la cabeza de la Oni. El arma blanca atravesó perfectamente la abertura entre ráfagas de viento que había percibido. ¡No! ¡Muere! Con un grito, la Sarestia impostora desvió el ataque con viento e intentó alejarse de nuevo del demi-humano y su clon. No obstante, el dolor causado por los filos que tenía clavados en su espalda la hizo tropezar. Llegó mi momento. Con un último grito de victoria, el clon se lanzó directamente al escudo de viento. Con un kunai en cada mano, la copia de Alibel empujó sus dos brazos en la esfera, usando los kunais para interrumpir las corrientes de viento. La fémina, percatándose de que su escudo había sido completamente debilitando, lo anuló y atacó sin dudarlo al clon, que había arruinado su último método de protección. 3 cuchillas de viento rebanaron al clon, dejando atrás una nube de humo. Alibel, que había visto todo desde una distancia adecuada, embistió a la desprotegida Oni. ¡No! Reaccionando a tiempo, la mujer se volteó y estiró una mano para invocar un ataque con el cual decapitar a Alibel. Sin embargo, su reacción no fue lo suficientemente veloz como para detener el ataque del shinobi. Con sus ojos completamente abiertos, la Oni observó con pavor cómo uno de sus brazos fue rebanado justo donde comenzaba el codo. La extremidad cayó al suelo, coloreando la calle de rojo. Con chorros de sangre brotando de su brazo cercenado, la Sarestia impostora soltó un aullido que no sonaba humano y entonces su cuerpo fue rodeado por viento nuevamente. De igual manera que Subaru hace un momento, la poca razón que había recuperado tras la metamorfosis se dio ante las insistentes voces, dejando que su cuerpo se moviera solo por su instinto de supervivencia y la ira que ardía dentro de ella.
con ráfagas de viento, capaces de reducir el acero a virutas. Envolviéndola, la atacante se impulsó contra el suelo y saltó hacia el techo del edificio más cercano. Alibel, que había estado demasiado cerca de ella como para evitar el arrebato de locura, fue impactado por una ráfaga de viento explosiva y lanzado lejos, estrellándose así contra la calle de piedra. Sintiendo que finalmente había logrado deshacerse de la molestia que le impedía su escape, la Oni, cegada por la ira, observó no hacia Subaru, sino hacia el distrito de clase alta. Escaparía hacia allí, y destruiría la mansión molesta que había servido como la barrera que le había impedido ejecutar al miembro del culto de la bruja. La destruiría, y después regresaría por él, para finalmente rebanarlo en miles de pedazos. Matar, 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 su sed de sangre le estaba incitando a ir por Subaru de una vez, pero el clon seguía protegiéndolo, y en su estado actual no estaba segura de poder ganarle. Si había sido paciente y había esperado por semanas para finalmente poder vengarse, no podía dejar que ahora el odio la llevara hacia su perdición. Con el último ápice de razón que le quedaban, la chica Oni decidió dejar de lado a su objetivo y se dispuso a abandonar el área metropolitana de comercio libre. Dejando atrás a un lastimado y humillado Alibel, y a un enfurecido y frustrado Subaru, la mujer saltó hacia el techo del siguiente edificio, y luego al siguiente, y al siguiente. Y estaba por desaparecer de la vista de Subaru, cuando su cuerpo herido fue golpeado por una potente onda de sonido. ¡Guau! Subaru, que había insistido al clon hasta convencerlo de perseguir a la Zarestía impostora, observó cómo ella recibía de lleno el ataque de Mimi. Con una sonrisa reptando desde las comisuras de sus labios, Subaru observó con satisfacción cómo la Oni se estrellaba contra el techo del edificio del que acababa de saltar. ¡Pum! Sonó el retumbo que causó que toda la cuadra se sacudiera. Mimi había logrado impactar a la atacante de manera en que no penetrara en el edificio. De haberlo hecho, existía la posibilidad de que hubiera ocurrido un accidente que llevara a la muerte de alguien. Así que la mujer hostil atravesó el techo de madera diagonalmente y se estrelló contra la calle, dejando un cráter a su alrededor. Subaru, sin acercarse demasiado a la zona en que cayó la Oni, buscó atentamente alguna señal de vida. Ese ataque habría bastado desintegrar a un Guilty Lowe, pero él era consciente de que la mujer sabía cómo evitar al máximo ser dañada. Así lo había demostrado en las diversas ocasiones en las que había sido atacada sorpresivamente por Mimi y sobrevivido. No obstante, considerando el estado en el que se encontraba, Subaru tenía fe de que esta vez sí funcionaría. Pero... matar, 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 debo matar, una voz distorsionada llegó hasta los oídos de Subaru y el clon de Alibel, lo que bastó para que ambos se pusieran en modo de alerta. Estaba claro que la mujer había sobrevivido, ahora lo que necesitaban era saber en qué estado se encontraba. Muere. De entre el polvo que se encontraba flotando en el aire, surgió la figura del atacante, Alibel. Sin necesidad de decir nada más, Subaru retrocedió y dejó que el clon se hiciera cargo. Él, con la velocidad característica de su invocador, se lanzó hacia la nube de polvo. Subaru, que estaba observando desde atrás, no pudo sino mirar completamente estupefacto. De la nube de polvo surgió el cuerpo de la Zarestía impostora. Le faltaba un brazo y desde el muñón sobresalía un pedazo de hueso, uno de sus ojos se había salido por completo de su órbita y se encontraba colgado de las venas que lo unían al cerebro, justo al lado de su nariz fracturada. Todo su cuerpo estaba bañado en sangre, tenía heridas graves por todo lado y una de sus piernas estaba doblada de una manera antinatural. Y aún así, el aura de sed de venganza y odio que la rodeaba no había disminuido, todo lo contrario. Con un torbellino sanguinario a su alrededor, la figura avanzó torpemente hacia Subaru. Del clon de Alibel, solo quedaba una nube de cenizas. Probablemente había sido alcanzado por una de las ráfagas de viento letal que arremetían contra todo lo que se encontraba en el perímetro alrededor de su invocadora. Only-san. ¿Estás bien? Estás lleno de sangre. Desde atrás suyo, escuchó unos pequeños pasos apresurados acercársele y entonces una voz infantil lo llamó. Sin voltearse del todo hacia ella, la miró de soslayo. Mimi, me alegra que llegaras a tiempo. Le dijo con una sonrisa torcida en su rostro, ignorando la pregunta sobre su condición. Mimi, que nuevamente había llegado sin su Liger, se colocó a su lado.
Se veía exactamente igual que en todas las ocasiones anteriores que fue por él, exceptuando una bolsa de tela que llevaba en su mano. Notando el objeto, Subaru volvió a hablarle. Veo que trajiste lo que te pedí. ¿Sí? Aquí tienes, Only-san. ¿En verdad servirá eso? Perdí mucho tiempo reuniéndolo, tal vez si hubiera llegado un poco antes. Mimi le dio la bolsa mientras miraba con preocupación a la figura encarnizada que seguía acercándoles lentamente. Ya te lo dije, llegaste justo a tiempo. Así que no te preocupes por eso. Enfocándose de nuevo en la Oni, Subaru añadió. No parece que Alibel esté a la vista, probablemente aún no se ha recuperado del todo del ataque de esa Oni. Aún así, el tiempo apremia, en ese caso, necesitaré de tu ayuda, enana. ¿Puedes darme una mano? Alibel. Murmuró ella, confundida. Aún así, dejó eso de lado y asintió enérgicamente. Ajá. Claro que sí, Only-san. Mimi prometió que te ayudaría si lo necesitabas, y no piensa romper su palabra. Determinada, Mimi dio un paso al frente, colocándose entre la mujer y él. Mimi no entiende del todo lo que está pasando, pero dará todo de sí misma para cumplir con tus expectativas. ¡Genial! En ese caso, necesito que distraigas a esa mujer herida mientras busco una abertura para así poder utilizar lo que me trajiste. Bien. La pequeña, sin esperar un segundo más, se lanzó al ataque. La Oni, percatándose de que una vez más sería interrumpida, comenzó a lanzar múltiples ráfagas de viento en su dirección. Ágilmente, Mimi las esquivó y comenzó a rodear a su nuevo objetivo a una distancia segura. Ya, deténgase, muere. Muere. Con voz tanto afligida como enfurecida, la destrozada figura femenina lanzó ataques cada vez más desesperados. Las erráticas corrientes de aire golpearon pedazos de calle y edificios, explotándolos en millones de pedazos. Donna. Mimi se protegió con una pared de tierra y retrocedió, cambiando de rumbo y acercándose de nuevo a la Oni. Basta, 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 muere. 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 Cada vez más desesperada, la entidad de muerte y hostilidad siguió lanzando ataques completamente erráticos. Mimi, usando su magia de tierra para cubrirse, se fue acercando lentamente a la mujer. Estaba claro que la Sarestía impostora no soportaría mucho más, y Mimi estaba esperando aprovechar eso. Re. Perdiendo la postura al apoyarse sobre su pie fracturado, la fémina Oni se tropezó. Momento que Mimi aprovechó sin perder tiempo. Aldona. Subaru Nii-san, ahora. La tierra bajo los pies de la personación de la sed de sangre explotó, elevándose en el aire, tras lo cual Mimi le indicó a Subaru que esa era su abertura. Debo matar. Muere. La Oni, protegiéndose con su viento, había evitado la mayoría del daño causado por la explosión de tierra. Con su único ojo funcional, observó a Subaru y se abalanzó sobre él. Mimi, que se había alejado debido a las ráfagas de viento que la rodeaban, estaba demasiado lejos como para poder detenerla. Se había confiado, creyendo que su hechizo bastaría para detenerla. Dada la situación, parece que yo tendré que encargarme, yo te daré la oportunidad que estabas buscando, chico. No obstante, Alibel, que no se había mostrado desde que recibió el ataque de la Oni, apareció justo sobre ella y, con esas palabras, lanzó 2 kunais más hacia su espalda. Las 2 hojas de acero lograron atravesar ambos pulmones de la mujer, causando que inmediatamente cayera al suelo. En ese caso, toma esto, maldita perra. Subaru, que había sentido como la sed de venganza, la ira y la desesperación lo carcomían por completo desde hace varios minutos, no desaprovechó la oportunidad y tomó con fuerza la bolsa que Mimi le había llevado. Ese era el pequeño favor que le había pedido antes de terminar la llamada a través del metía. Sacó una especie de cilindro metálico de la bolsa y entonces la lanzó hacia donde había caído su enemiga. Arr. Un chillido inhumano provino del mismo lugar que el sonido de decenas de botellas de vidrio quebrándose. Tráeme varias botellas de licor. Había sido la primera parte del favor. Con fuego ardiendo en su pecho y en lo profundo de sus pupilas, Subaru abrió el cilindro y sacó una pequeña roca que brillaba con un tenue tono naranja. Tomando con fuerza la roca, Subaru estiró su mano y la lanzó en la misma dirección que había lanzado la bolsa. Y entonces su mirada fue consumida por las llamas.
La piedra de prana imbuida con maná de fuego usada para dar vida a su reinvención del encendedor, ahora había servido para expresar, de una manera literal, el fuego de odio e ira que habían incinerado su interior desde que murió patéticamente por un ataque de la Sarestía impostora. Ahora, frente a sus ojos, la gravemente lastimada mujer intentaba inútilmente apagar las llamas que la estaban cocinando en vida. No. Matar. Debo matar. Sin embargo, los ataques de viento que estaba usando, estaban causando el efecto contrario al que ella deseaba. El viento estaba avivando las llamas que la cubrían, como había hecho con aquellas llamas que ardían en el interior de Subaru, acelerando así su propia muerte. Pasados unos segundos, la figura en llamas dejó de moverse y finalmente permaneció inmóvil, completamente en silencio. El aura de hostilidad y odio que había cubierto el lugar finalmente se desvaneció, y con ella lo hizo la vida de la chica cuyo deseo de venganza se había desvanecido sin conseguir ser cumplido. Lo logré, al fin, murmuró Subaru, con una sonrisa rota en su sucio rostro. Ahora que había conseguido su objetivo más inmediato, el fuego que había estado ardiendo dentro de su pecho finalmente se apaciguó, liberándolo del entumecimiento que lo había mantenido en pie todo ese tiempo. Sintiendo el cansancio y el dolor regresar de golpe, Subaru cayó al suelo, completamente inconsciente. Había conseguido su objetivo, y eso traía paz a su espíritu, sin importar que ahora había sido corrompido por una nueva mancha de sangre. Capítulo 26. Cenizas de ira y odio. 0 días desde la última muerte, 9 muertes. Un velo de oscuridad cubría todo a su alrededor, impidiéndole comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso había muerto? Algo, muy en lo profundo de su ser, lo hacía sentir que ya había vivido algo similar. Oscuridad. Sombras. Pesadillas. Muerte. Todo resultaba demasiado confuso. Se sentía extremadamente desorientado. En efecto, como si hubiera muerto y regresado a la vida. ¿Acaso ese era el caso? Hermana. Hermana. ¿Qué sucedió? Entonces, de manera abrupta recibió un inesperado estímulo externo. ¿De dónde provenía? Por supuesto, del exterior, pero ¿de dónde exactamente? ¿De quién? Parecía una voz, pero en su estado actual no podía discernir quién estaba emitiéndola. Frustrado, dejó el asunto del lado e intentó darle sentido al mundo que lo rodeaba. ¿Cómo había terminado allí, en ese estado? Lo último que recordaba era el calor de las llamas que consumían a la Oni hostil. El calor de la ira y el odio que ardían en su interior. El calor de las heridas que cubrían su cuerpo y le daban la sensación de estar ardiendo en vida. Calor era todo lo que recordaba. ¿Acaso las llamas habían acabado con su vida también? ¿Acaso estaba sufriendo los efectos de la última palabra de la entidad que vivía para matar? No estaba seguro. Aún así, estuviera vivo o muerto, eso parecía no importarle demasiado. De alguna forma, se sentía particularmente relajado, aún después de haber asesinado por segunda vez. Todo lo contrario a lo ocurrido tras la primera. Con el ardor que lo consumía por dentro y por fuera disminuyendo, Subaru sintió que finalmente podía descansar. Había muerto 4 veces seguidas en menos de un par de horas, así que consideraba que esta ocasión merecía un descanso. O al menos así se sentía en ese mundo, aislado de la realidad que había dejado atrás. En ese mundo de sombras interminables, solo estaban él y su apaciguado mar de pensamientos. No había sensación de culpa, no había traumas, no había dolor, no había nada, estaba vacío, como su existencia misma. En ese mundo de negra soledad, su inutilidad no era un factor de importancia. No había nadie que pudiera salir afectado por su falta de talento, coraje, ingenio y poder. Allí no tendría que pensar en las consecuencias de haber tomado otra vida, por eso se sentía tan tranquilo. Como un mar calmo justo antes de la tormenta. Así se sentía. Pero sabía que solo sería cuestión de tiempo para que esa tormenta lo alcanzara, y se sentía demasiado agotado mentalmente como para lidiar con ello. Quería quedarse allí, e ignorar las consecuencias de sus acciones y falta de estas. Si regresaba, si abandonaba ese mundo de sombras, su mente sería asolada por la tormenta.
El dolor de sus heridas físicas, mentales y espirituales lo alcanzaría, y entonces no podría seguir ignorando la sangre que empapaba sus manos y las cicatrices dejadas atrás por sus pecados. Meili había sido su primera víctima, y ahora esa chica de la raza Oni había sido la segunda. Para estándares de su mundo, sería considerado un asesino de mujeres. ¿No es así? Simplemente había actuado en defensa propia, eso es cierto. Sin embargo, para él era difícil ignorar que estaba actuando totalmente en contra de la moral que su familia le había inculcado. Antes había renunciado a seguir los pasos de su padre, de su ejemplo a seguir, pero ahora simplemente le sería imposible aun si quisiera hacerlo. Porque, con tal de alargar su vida, había tomado la de otros. Y eso no era todo. Durante el ciclo de muertes que comenzó con su cabeza siendo cortada por la Oni, Subaru perdió parte de su humanidad tras cada nueva muerte. Ese era un cambio que, para él, comenzó cuando rompió la promesa que había hecho al morir junto con Emilia. Pero que se hizo evidente tras sufrir la tortura a manos de la terrible cazadora de entrañas. Esa pérdida de la humanidad, sin duda, también estaba muy relacionada con el fragmento alienado de su ser. Ese que durante los 2 meses pasados se esforzó por ignorar, pero que frente a la necesidad de vencer a la falsa Sarestía y seguir viviendo, Subaru se vio obligado a aceptar como parte de sí mismo. Al final, eso lo llevó a usar a decenas de personas como escudos humanos y comenzar a ver todo como un juego contra el destino, en el que las vidas de sus aliados no eran más que piezas colocadas sobre el tablero. Una mentalidad que solo aumentaba el autodesprecio que sentía. Tal vez lo único positivo que podía ver a dicho cambio, era dejar de sufrir tras cada muerte. Y aún así, sentía que eso no compensaba los aspectos negativos de este. Por eso seguir allí sería más fácil que afrontar a la persona en la que se había convertido, la persona en la que se convirtió al verse presionado por las circunstancias que le rodeaban. Había pasado por 3 ciclos de muerte, y sentía que a lo largo de ellos el Subaru que llegó a ese mundo realmente había muerto. Y aunque era cierto que en gran parte había llevado a cabo esas acciones por la influencia del fragmento alienado de su ser, eso no significaba que podía lavarse las manos de toda responsabilidad y olvidar el asunto. Ese fragmento de él, al fin y al cabo, no dejaba de ser parte de él mismo y, por consiguiente, Natsuki Subaru. Él había asesinado a Meili y la Oni que lo atacó, nadie más. Por lo mismo, quería quedarse aislado en ese mundo e ignorar todo lo demás. Sin embargo, no podía dejar de pensar. ¿Qué ocurrió con Mimi y Alibel? Mimi había vuelto a usar mucho maná en poco tiempo, y Alibel había sido golpeado por un ataque de viento bastante poderoso. No era justo que él se dejara envolver por la oscuridad mientras ellos seguían allá afuera, lidiando solos con cualquiera que fuera el resultado final del combate. Debía regresar, debía despertar. Tenía que renunciar a esa proyección del mundo sombrío creada por su mente. ¿Acaso no puedes verlo? Subaru Nissan volvió a exponerse demasiado al peligro y terminó lleno de heridas. La oscuridad cedió poco a poco, regresando así a la realidad de la que había escapado hace solo unos minutos. Frente a sus ojos se pintó un cuadro que pensó que no volvería a ver después de quedar atrapado en su más reciente ciclo de 4 muertes. Mimi golpeando a su hermano con su bastón, probablemente porque él había hecho un comentario que la molestó. Por el gesto de molestia en el rostro de Tibei, era obvio que tenía las intenciones de replicar, pero se detuvo al percatarse de que Subaru estaba despertando. Parpadeando repetidas veces para intentar aclimatar su vista al cambio tan radical de iluminación, miró de un lado al otro, enfocándose en los rostros que era capaz de reconocer. Primero observó a Mimi, que inmediatamente se alejó de su hermano y se acercó a él. Una ola de alivio se apoderó de su interior, calmando parcialmente las preocupaciones que lo habían mantenido aferrado a aquel mundo de sombras que acababa de abandonar. Ese momento de paz efímera era prueba de que sus esfuerzos habían dado fruto, o al menos eso quería creer. Necesitaba hacerlo. Subaru seguía aturdido, por lo que no comprendía mejor que antes nada de lo que ocurría a su alrededor. Y, aún así, el gesto de alivio que floreció en el rostro de Mimi era prueba de que lo peor ya había pasado. Después su mirada se trasladó al rostro de Tibei, que se encontraba exactamente en el mismo lugar en el que había estado cuando Mimi lo golpeó en la cabeza.
Subaru, con sus ojos entrecerrados, intercambió miradas con él, que tenía los suyos abiertos de par en par. Por la expresión de sorpresa que poseía Tibei, parecía que acaba de ver un fantasma o algo similar. Subaru luego comprendería que lo que causó dicha reacción no fue ningún ser sobrenatural, sino su deplorable estado. Después de un corto momento, Tibei finalmente se relajó y le sonrió suavemente, mientras meneaba su cabeza, como diciendo: Subaru Onisan siempre es igual. Esa era la segunda vez que el pequeño demi-humano observaba cómo Subaru, a pesar de poseer nulo talento en combate, salía con vida de una situación que habría sobrepasado hasta los guerreros más entrenados. Finalmente, Subaru movió su mirada con el objetivo de encontrar a la última persona que debía de estar con ellos. Pero tras un par de movimientos frenéticos de su pupila, se percató de que solo podía ver a los dos trillizos. ¿Dónde se encontraba Alibel? ¿Acaso había ocurrido lo mismo que antes de su última muerte? ¿Había sobrevivido la Oni y él se había visto en la necesidad de perseguirla? Subaru comenzó a agitarse, y por lo tanto intentó forzarse a mover su lastimado y agotado cuerpo. Apretó con su mano la superficie sobre la que se encontraba e intentó impulsarse hacia arriba, pero entonces un dolor, similar a una corriente eléctrica, recorrió sus dos brazos, obligándolo a persistir. Subaru dejó caer su cabeza, vencido por el cansancio y el dolor, y fue en ese momento que se percató de que su barbilla se encontraba apoyada sobre algo suave. Oni-san. No hagas eso. No debes moverte. ¿Acaso no ves que no te encuentras en condición como para estar esforzándote? Mimi, molesta, lo reprendió desde el suelo. El suelo. Pensó Subaru, percatándose de que Mimi, y también su hermano, se encontraban a una altura mucho menor de lo que recordaba. Casi como si se hubieran encogido, o si él hubiera crecido. Ella tiene razón, Subaru. Fue entonces que una voz despreocupada llegó a su oído. Y no se trataba de una voz lejana, todo lo contrario, esta resonó justo al lado de su oreja izquierda. Moviendo dificultosamente su cabeza en dicha dirección, Subaru se encontró con el perfil del rostro del demi-humano a quien había estado buscando. No hagas esa cara, pareciera que hubieras visto un monstruo o algo por el estilo. Subaru, que no esperaba encontrarse cara a cara con Alibel, cuyos amplios colmillos eran fácilmente visibles, reaccionó con un sobresalto, alejando su rostro instintivamente. Sin embargo, lo que Alibel confundió con palidez provocada por el miedo y la sorpresa, no era otra cosa que el resultado de que Subaru se hubiera movido bruscamente. La reacción brusca de Subaru, al intentar alejarse instintivamente del hocico compuesto por decenas de colmillos puntiagudos y de la mirada afilada, provocó que un intenso dolor recorriera cada célula de su cuerpo. El dolor fue tal, que la sangre se drenó de su piel, las náuseas tomaron control de su estómago y una atronadora migraña asoló su cerebro. Incapaz de luchar contra la ola de dolor que lo ahogó, Subaru se movió ligeramente hacia adelante y dejó salir todo el contenido de su sistema digestivo. Aquel que había logrado evitar vomitar tras regresar de su cuarta muerte. El líquido de olor amargo cayó al suelo, pringando inevitablemente parte del kimono de Alibel. Oni-san. Subaru Oni-san. Ambos trillizos, alarmados, se acercaron a Alibel y él. Evitando entrar en contacto con el vómito que había caído a los pies del guerrero shinobi, ambos miraron hacia el rostro contorsionado de Subaru. Él, como había sido desde que terminó el combate, se encontraba apoyado sobre la espalda de Alibel, con su cabeza colocada encima de su hombro derecho. Tras el arduo combate contra la Oni que estaba suplantando la identidad de Sarestia, y después de que él se asegurara de que ella se encontraba muerta, lo que involucró el análisis y posterior inspección del cadáver, Alibel se acercó a Mimi y Subaru. Mimi, que había optado por ir con el pelinegro recién terminado el combate, lo recibió considerablemente alterada. Algo de lo que ni siquiera el mismo Subaru se percató durante el fulgor de la batalla fue que, mientras la impostora era consumida en vida por las llamas que representaban su ira, ésta pudo lanzar un último ataque desesperado en su dirección. Uno que, debido a su estado y al fuego que la cubría, no lo golpeó con la fuerza necesaria para matarlo. No obstante, aunados a las heridas que ya recubrían su cuerpo, ahora tenía múltiples cortes a lo largo de este, producto de las miles de micro ráfagas que logró convocar la Oni hostil en sus últimos instantes de vida.
Así que, viendo que la salud de Subaru se deterioraba cada segundo que pasaba debido a la pérdida de sangre, Alibel lo tomó y junto a Mimi se dirigieron a la mansión de Anastasia. Y estando a pocas cuadras de esta, fue que se reunieron con T-Bay. Ahora que Subaru había abandonado el mundo de oscuridad que lo alejaba de la realidad que lo esperaba fuera de este, él realmente fue consciente de cuánto daño había recibido durante el combate contra la falsa Sarestía. Ahora que el velo de conveniente, obscura ignorancia había sido retirado, Subaru volvió a verse en la obligación de lidiar con las consecuencias de sus actos y, a su vez, las de su falta de estos. Reprimiendo un chillido de dolor, Subaru se esforzó por recuperar la compostura. Las preocupadas miradas de los trillizos estaban posadas sobre él, y lo mismo aplicaba con Alibel, que se había abstenido de decir algo respecto al vómito que había manchado su kimono destartalado. Eso no es lo que él deseaba. Subaru no quería miradas de pena y preocupación. Ya no quería seguir viéndose como el patético ser que era incapaz de nada. «Está M muerta», se forzó a decir entre dientes. El dolor era abrumador, tanto que le era difícil pensar claramente. Aún así, Subaru no podía olvidar por qué había abandonado la falsa paz que le ofrecía la oscuridad de su subconsciente. Tenía que asegurarse de que su plan había resultado. Subaru, como último recurso, había pedido a Mimi que antes de salir en su dirección le llevara la mayor cantidad de botellas de licor barato, ya que no quería ser tan desvergonzado como para desperdiciar el licor de calidad de Anastasia, y uno de los encendedores que había creado. Mimi había parecido renuente, debido a la urgencia de la situación. Aún así, había logrado convencerla de que eso podría determinar el resultado del combate. Probablemente por ello Mimi había tardado un poco más que la ocasión anterior en llegar a la zona de batalla. Considerando que el licor servía para paralizar, por alguna razón que desconocía, a su enemiga, Subaru había pensado que podría mojarla con bastante de por lo que la botella de sake de Alibel no bastaría, y entonces prenderle fuego. Justo lo que había conseguido. Pero el plan dependía de que Alibel antes la debilitara lo suficiente, y que ella perdiera el escudo de aire que utilizaba cuando se sentía en peligro. Condiciones que no serían sencillas de cumplir mientras se aseguraba de no morir en el proceso. Al final había tenido éxito, pero a costa de su salud. Un precio que cada vez parecía más bajo para Subaru, aun teniendo en cuenta el terrible dolor que lo estaba abrumando. Al fin y al cabo, ese dolor estaba siendo causado por su incapacidad de evitar recibir daño, por lo que tendría que aprender de la experiencia, no lo quedaba de otra. Sobre todo si quería conseguir su ansiada venganza. Ignorando ese último pensamiento que se había deslizado, Subaru miró a Alibel directamente a los ojos, presionándolo con la mirada a que le respondiera. Murió. El fuego consumió todo de ella. No quedó nada. Bueno, es verdad que algo sí quedó. Pero te lo explicaré después de que hayas sido tratado. Por ahora asegúrate de no moverte más. No quiero terminar bañado de vómito. Suspirando, Alibel finalmente respondió a la pregunta de Subaru. Tras ello, los cuatro siguieron su camino hacia la mansión. Subaru a espaldas del guerrero más poderoso de Kararagi. Subaru realmente deseaba preguntar más, necesitaba comprender todo lo que había acontecido tras su desvanecimiento. Sobre todo quería saber sobre ese comentario misterioso que había hecho Alibel. Sin embargo, el cansancio no se lo permitiría. Ahora que sabía que todos estaban bien, le fue imposible seguir forzando su mente a mantenerse activa. 2 horas desde la última muerte, 9 muertes. Ya está fuera de peligro. Curé todas las heridas que se encontraban en la parte delantera, retiré la mayoría de las astillas y cerré casi todos los cortes. Sin embargo, sería recomendable repetir el tratamiento para deshacerse de las pequeñas astillas restantes y curar por completo el resto de las heridas. Podría hacerlo ya mismo, pero lo más recomendable sería que me detenga por hoy, pues no creo que él sea capaz de seguir soportando el dolor. Sí, sigue, este dolor no es nada, no quiero seguir ese siendo una molestia, así que te termina de una vez con el tratamiento. Con una expresión de completa agonía en su rostro empapado por sudor y residuos de sangre, Subaru tomó la mano del doctor y le pidió, le ordenó que terminara con el tratamiento en una sola sentada. Subaru estaba acostumbrado al dolor, de eso no había duda.
Después de la tortura que sufrió en Priestella, cualquier cosa que sufriera, bien podría considerarse una caricia. O al menos eso es lo que él deseaba que sucediera. Sin embargo, aunque realmente sí había adquirido cierto grado de tolerancia al dolor, eso no significaba que podía simplemente ignorarlo. Y el dolor que había llegado a sentir durante el tratamiento por el que acaba de pasar, había sido suficiente como para despertarlo por completo, regresándolo a la realidad de golpe. Aun cuando se encontraba totalmente exhausto. Era una clase de dolor que lo hacía sentir la necesidad de arrancarse la piel. Esto, debido a que, aunque era sencillo curar heridas en ese mundo, debido al uso de magia, lo mismo no aplicaba para operaciones de ese estilo. El curandero personal de la compañía Osin empezó sanando la mayoría de las heridas profundas que recibió antes de desmayarse, provocadas por el último ataque de la Oni. Dichas heridas habían sido fáciles de curar, porque no había casi astillas de por medio. Sin embargo, el curandero no podía simplemente usar magia de curación en la parte trasera de su cuerpo y darlo de alta tras ello. Con esa parte de su cuerpo cubierta de cortes y de miles de astillas de madera, no había de otra que lidiar antes con las astillas, para entonces aplicar magia curativa. O de lo contrario la piel sanaría sobre estas, haciendo casi imposible una posterior extracción. Por lo que antes de poder curarlo, tenía que sacar las astillas, y este proceso era el que se asemejaba a una tortura medieval. Con una especie de esponja metálica, el médico había raspado las zonas afectadas para así remover las astillas que se encontraban más profundamente clavadas. Como si de un queso se tratara, el médico raspó y rayó su cuello y espalda. No sin antes haber limpiado sus heridas y vendado tanto sus pies como sus brazos. Algo que llevó a cabo antes de que Subaru despertara, por recomendación de Mimi. Ahora que finalmente había terminado de tratar las zonas de más urgencia, aquellas con las heridas que poseían mayor posibilidad de amenazar su vida, el curandero había decidido que lo mejor era dejar tanto brazos como pies, que gracias al vendaje ya no estaban sangrando, para el día siguiente. Algo con lo que Subaru no estaba de acuerdo. Las heridas en sus extremidades todavía no habían sido tratadas, lo que le dificultaría muchísimo el moverse. Tendría que quedarse postrado sobre una cama, incapaz de hacer nada por sí mismo, incapaz de realizar bocetos, dependiendo de la bondad de Anastasia y sus empleados. Subaru estaba harto de eso. Él le dio la espalda a Emilia, a Felt y al viejo Rom, debido a su incapacidad de hacer algo para salvar sus vidas. Su debilidad le impidió advertirle inmediatamente, tras su regreso por muerte, Anastasia sobre el ataque de las dos asesinas. Su carencia de ingenio y coraje lo llevaron a darle la espalda a todas aquellas inocentes víctimas del asedio de las Mabestias al hotel. Víctimas cuyos nombres ni siquiera se había dado a la tarea de recordar. Además, su espíritu frágil había quedado resquebrajado después de tomar la vida de Meili, la niña asesina cuya Mabestia lo había asesinado en una ocasión. Y aunque se trataba de su más oscuro pecado, esa era una de las pocas acciones útiles que realizó durante el ciclo de muertes en Priestella, y había resultado en más traumas que añadir a la lista. Con su mente y espíritu disminuidos a un cúmulo de pedazos, Subaru una vez más se había devaluado. El inútil e incapaz Subaru seguía desvalorizándose, a pesar de poseer una habilidad que le permitía rehacer la realidad misma a su gusto. Tenía el poder de moldear el destino de los que lo rodeaban, pero él con dificultad lo usaba para mantenerse a sí mismo con vida. Y, aún así, el miedo a la muerte seguía enraizado en lo profundo de su corazón. Después de 9 muertes, estaba seguro de afirmar que su miedo a la muerte solo había incrementado. Su utilidad estaba en decrecimiento, sin importar cuánto se esforzara por obtener el resultado contrario. Por eso Subaru se sentía frustrado, extremadamente frustrado. Después de los traumáticos 2 meses que habían transcurrido tras su ajustada victoria en Priestella, Subaru se encontraba más desesperado que nunca por cambiar su situación. Exactamente por ello mismo fue que él se dirigió a la sede de la compañía Osin sin su usual escolta. Lo que, aparentemente, había impulsado a la Oni a tomar la oportunidad para atacarlo. Irónicamente, su esfuerzo por dejar de lado sus traumas lo había llevado a otro ciclo de muertes, uno que comenzó exactamente igual que el anterior. La Sarestía impostora apareció ante él, igual que como Elsa, y él pereció sin poder hacer nada al respecto.
Después, todo se fue en picada. Lastimó a Mimi con su patética muerte. Como el fracasado pecador que era, murió cubierto por las vísceras y la sangre de las decenas de personas que usó como escudo de carne y de la única persona que estuvo allí para darle una mano. Y, como cereza sobre el pastel, finalmente murió a las puertas de la mansión, dejando atrás un bucle en el que fue incapaz de hacer nada más que ser una carga. Subaru no podía sacar de su mente la posibilidad de que su habilidad pudiera ser un salto entre dimensiones y no la capacidad de rebobinar el tiempo. Si se trataba de la primera, entonces había dejado atrás 4 mundos marcados por sus pecados y fracasos. Ese sería el resultado definitivo de su incapacidad. Para Subaru, que anhelaba superar sus debilidades, todo eso resultaba inaceptable. Pero Subaru-sama, ¿está seguro de que quiere seguir? Este tratamiento es considerablemente agresivo, y estoy seguro de que es igualmente doloroso. Esperar un día sería lo. Hágalo. Subaru necesitaba exigirse más, necesitaba seguir moviéndose hacia adelante. Esperar un día no era una opción, menos considerando que tenía un enorme blanco en su espalda. Seguir siendo una carga no era una opción, simplemente ya no quería aceptar su debilidad sin hacer nada al respecto. Era una forma estúpida y testaruda de hacerlo. Sí, y él lo sabía. Pero no por eso se detendría. Eres más molesto cuando te comportas así de testarudo, Subaru Oni-san. Murmuró Tibei, que se encontraba sentado no muy lejos de su camilla. Los dos hermanos estaban compartiendo silla, cerca de la camilla sobre la que lo estaban tratando, mientras Alibel, que tenía un par de vendas enrolladas sobre su brazo, observaba en silencio alejado de ellos. El shinobi también había sido tratado. Subaru no lo había notado antes debido a su aturdimiento, pero Alibel no había salido del todo indemne tras recibir el ataque de la Oni, con el que ella lo alejó para así poder escapar. Así que después de que el curandero estabilizó al inconsciente Subaru, este procedió a tratar las múltiples heridas que Alibel recibió cuando la Oni logró golpearlo con uno de sus poderosos ataques de viento. Aún así, él había logrado atenuar mucho el daño recibido gracias a su habilidad en combate y agilidad bestial, así que realmente nunca se había encontrado en peligro. Considerando que Alibel permanecía con el Kiseru dorado en su hocico, existía la posibilidad de que el curandero fuera el responsable de haberlo alejado de la camilla donde estaba tratando a Subaru. Por el gesto de pereza en el rostro del guerrero, y el gesto de molestia en el de ambos trillizos, estaba claro que su actitud terca estaba siendo mal recibida. Era de esperarse, pero él no iba a ceder. Ellos no lo entenderían, al final y al cabo. Oni-san, deberías dejar de exigirte tanto, añadió Mimi, con expresión de derrota. Estaba claro que ella, que había llegado a conocerlo mejor que nadie en la mansión, tal vez solo por detrás de Anastasia, sabía que Subaru no se rendiría por mucho que le insistieran. Si en verdad es lo que quiere, Subaru-sama, supongo que no me queda de otra. Después de todo, es su decisión, no la mía. Yo solo hago mi trabajo. Con un gesto similar al de Mimi, el curandero aceptó su petición. Una vez Subaru soltó su brazo, el hombre procedió en silencio. Tomó un extremo de la venda de uno de sus brazos y se dispuso a descubrirlo. No obstante, fue detenido por la voz de Subaru. Los brazos no. Dijo Subaru, mirándolo seriamente. Ni Mimi, ni Tibei parecían sorprendidos por sus palabras. Aún así, lo que entonces salió de su boca sí lo hizo. Simplemente aplica magia curativa, deja las astillas allí. Pero si hago eso, es posible que pase el resto de su vida con incomodidad y molestias en sus brazos, Subaru-sama. Usted trabaja dibujando diseños, ¿no es así? Dejar las astillas podría impedirle mover los brazos y manos como solía hacerlo. Además, sentiría dolor cada vez que algo presionara con fuerza su piel. No me importa, aprenderé a lidiar con ello. Déjalas ahí y aplica magia curativa encima, esa será la marca de este nuevo pecado. ¿Nuevo pecado? ¿De qué hablas, Oni-san? Exclamó Mimi, levantándose de la silla y acercándose a él. No cometiste ningún pecado. Simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Maté a la niña asesina, Meili, respondió él, mirándola a los ojos. Y por eso ahora tengo estas cicatrices. Es natural que quede alguna marca que no me permita olvidar que sigo con vida solo porque tomé la de alguien más.
Con esas palabras, Subaru ignoró la expresión de dolor que se dibujó en el rostro de Mimi y miró de nuevo al curandero. Haga lo que tenga que hacer con mis piernas, pero limítese a usar magia curativa en mis brazos. La señorita Osin estará disgustada conmigo, respondió el curandero con una voz apenas audible. Yo hablaré con ella si hace falta. Al fin y al cabo, no pienso dejar que unas malditas astillas me impidan seguir con mi trabajo. Y con ello, la discusión se dio por finalizada. Subaru no había decidido dejar las astillas en sus brazos solo por la razón que les había dado a los presentes. En verdad tampoco quería que las cicatrices que escondían las vendas salieran a la luz, no quería verlas. Durante los 2 largos meses transcurridos, Subaru se había esforzado por ignorar la existencia de las cicatrices, lo que lo había llevado a sufrir ataques de pánico por el simple hecho de posar la mirada sobre ellas. Pero ya no podía seguir haciéndolo, no podía seguir negando su existencia, la existencia del pecado que representaban. Desde el momento que decidió dejar atrás la falsa seguridad de la oscuridad de su subconsciente, Subaru supo que tendría que lidiar con todo lo que había dejado atrás, en el mundo real. Y eso incluía, además del dolor, el agotamiento y su creciente pérdida de humanidad, el nuevo pecado que había cometido. Una vez más el deseo de venganza y el odio lo habían llevado a tomar una vida, a cambio de mantener la suya y la de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, a diferencia de la primera vez que esto ocurrió, esta vez él no se resistió. Permitió que el odio y la ira fueran el combustible que lo mantuvieron andando, y dejó que ese fragmento de sí mismo lo influyera sin oponer resistencia alguna. Por lo que no podía tener el descaro de seguir alejando la mirada de sus acciones. Y eso implicaba reconocer y aceptar la existencia de las cicatrices. No quería verlas, pero tampoco quería que desaparecieran. Y la esponja de metal que se desharía de las astillas podría también lograr hacer exactamente esto. Esa esponja se llevaría la marca dejada atrás por sus pecados, y él no podía permitirlo. Las cicatrices causadas por uñas, tanto suyas como de Meili, representaban su debilidad mental. El dolor de las astillas representaría entonces su debilidad física. Aprender a lidiar con ese dolor, aprender a vivir con ello, sería parte del proceso de lidiar con sus debilidades. Esas cicatrices serían un recordatorio para su débil ser, una señal permanente de la necesidad eterna de dar el siguiente paso hacia sus objetivos. En verdad eres alguien interesante, Subaru, fue lo último que se escuchó antes de que el curandero reanudara su tratamiento tortuoso.